Bien, jóvenes, entonces vamos a continuar con el desarrollo teórico de este último tema que vamos a tocar en esta primer parcial, que es el tema de leyes de Newton y leyes de movimiento y sus aplicaciones. Y pues, bueno, vamos a continuar hablando del tema de fuerzas como estábamos el día de ayer. Y pues vamos a continuar con las presentaciones, ¿verdad? Que estábamos mencionando. Nos quedamos hablando un poco sobre la tercera ley. Y pues, bueno, dentro del tema de las fuerzas, pues como les mencionaba, ¿verdad? Hay, si se puede decir así, dos grandes grupos de fuerzas, unas que son conocidas como fuerzas de contacto y otras que son conocidas como fuerzas, si se puede decir así, de no contacto, pongámoslo de esa manera. Entonces, obviamente las que son fuerzas que no requieren un contacto para surgir e interactuar, no las vamos a tocar en el curso y pues nosotros nos vamos a concentrar más que todo en las fuerzas de contacto, o sea, fuerzas en las cuales pues tiene que venir un agente externo, ¿verdad? A aplicar alguna fuerza sobre un objeto, ¿verdad? Entonces vean que aquí las presentaciones nos hablan de dos tipos de fuerzas de contacto, que son las fuerzas de empujones y las fuerzas de tirón o de tensión. Obviamente, con este tema, jóvenes, vean que cuando nosotros hablamos de fuerzas de contacto, vean que vamos a necesitar un contacto físico, ¿verdad? Con el objeto. Y entonces, pues, ese contacto físico normalmente se da a partir de esa aplicación de la fuerza y pues vean que aquí nos hablan de un escenario en el cual pues se le brinda un empujón a un objeto y aquí tenemos que tener mucho cuidado porque este empujón, ¿verdad? Puede ser de dos formas, ¿verdad? Puede ser un empujón instantáneo o puede ser un empujón de carácter constante. Y, y en ese sentido, jóvenes, pues tenemos que entender de que si es un empujón instantáneo, pues obviamente es una fuerza que en sí no la vamos a poder analizar a partir de un análisis propio, ¿verdad? De fuerzas, pero sí le vamos a atribuir una reacción ante esa acción, ¿verdad? De ese empujón, que pues en el sentido cinemático el objeto respondería con este empujón instantáneo a una velocidad inicial, ¿verdad? O sea que el objeto pues aquí iniciaría con una velocidad inicial y pues este empujón sería prácticamente el causante de que un objeto parta con una velocidad inicial, ¿verdad? Entonces, obviamente, estas fuerzas instantáneas, si se puede decir así, um, solo están presentes en ese momento inicial del movimiento del objeto, pero luego dejan de estar en contacto con el objeto y entonces prácticamente el objeto se mueve en un escenario que va a depender, ojo con eso, va a depender para el caso de nuestro curso, si existe o no existe una fuerza de fricción. Si en este caso la superficie es lisa, o sea, no hay fuerza de fricción, entonces el objeto, jóvenes, después de que se le brinda este empujón, comenzaría a moverse con esta velocidad inicial, pero esta velocidad inicial la va a mantener en todo su momento, en todo su movimiento. Entonces, bajo estas condiciones, jóvenes, en las que nosotros podríamos hablar de una velocidad constante, ¿verdad? En el cual, pues, obviamente solo está en contacto en ese momento la caja con una fuerza, pero luego esta se mueve sin interacción alguna, ¿verdad? Pero obviamente, jóvenes, acá cambiaría la situación si yo esta superficie lisa la pongo ahora rugosa, ¿verdad? Si yo la pongo rugosa, entonces aquí empieza e interactúa una fuerza que la vamos a hablar el día de hoy, que es la fuerza de fricción. Y la fuerza de fricción, jóvenes, por definición, son fuerzas que van siempre en contra del movimiento. O sea que son fuerzas que siempre van a ser las causantes de que un objeto llegue al reposo. ¿Sí? Entonces, ese escenario en el cual el objeto llegue al reposo significa que pues es una fuerza que quita movimiento al objeto y entonces acá bajo ese escenario no podríamos decir de que la velocidad es constante, ¿verdad?
y pues obviamente hablaríamos de una velocidad que pues quizás sea final acá y que llegue a detenerse el objeto. Entonces, bajo ese enfoque, jóvenes, tenemos que entender de que antes nosotros simplemente analizábamos y decíamos, ok, velocidad inicial 5 metros por segundo, velocidad final 0, ¿cuánto se movió? Se movió 30 metros. Ah, ok, con esto calculamos la aceleración. Perfecto. Pero esta aceleración, que obviamente si la calculan sería una aceleración negativa, esta aceleración negativa, jóvenes, es provocada por una fuerza que sí estuvo presente en todo el movimiento del objeto. Y entonces ahí es donde entra el tema de las fuerzas que son constantes. Las fuerzas que son constantes, jóvenes, son fuerzas que están presentes en todo el movimiento del objeto y, y pues, ojo con eso, cuando nosotros hablamos de una fuerza constante, bajo este enfoque que les estoy dando, es una fuerza que está presente en todo el movimiento, como es el caso de la fuerza de fricción. Si la superficie es rugosa, la fuerza de fricción está presente en todo el movimiento hasta que se detiene, ¿no? Entonces, esta fuerza constante es la que genera esta desaceleración, que es lo que nosotros anteriormente medíamos solo a partir de cinemática, pero ahora vamos a poder aplicar el concepto de fuerzas de fricción para poder estimar también este valor de desaceleración que pueda tener el objeto. O sea que ahora, jóvenes, a lo que quiero llegar es de que con el análisis de fuerzas y con la segunda ley, vamos a poder calcular, vaya, en este caso, si el objetivo fuera medir la aceleración, vamos a poderla hacer de dos formas. Una, a partir del análisis cinemático, que ya sabemos cómo hacerlo, ¿verdad? Si es un escenario con aceleración constante, pues ya sabemos qué ecuaciones podemos usar para el modelo cinemático, pero también vamos a poder hacer uso de las ecuaciones de fuerzas para poder encontrar esa aceleración a partir de la segunda ley, que sabemos que pues es que la fuerza neta o el análisis de fuerza neta es igual a masa por aceleración. Entonces, quiero que entendamos eso, de que las fuerzas instantáneas, vuelvo y les repito, van a ser fuerzas que van a provocar una condición inicial en el movimiento del objeto, pero no están presentes en todo el movimiento del objeto. En cambio, las fuerzas constantes, estas sí están presentes en todo el movimiento del objeto y obviamente estas van a alterar el valor de la aceleración que pueda tener el objeto, bien sea para desacelerar, como puede ser una fuerza de fricción, o también una fuerza de empujón que esté presente en todo el movimiento de la caja, que lejos de desacelerar, más bien lo que va a hacer es de que va a acelerar el objeto. ¿Se entiende cómo funcionan los empujones, jóvenes? Hablándolo de esa manera. Jóvenes, ¿están Listo. ahí? Sigue. ¿Sí? Fíjese que sí, sí se entendió, pero es que tuve problemas con la luz y pues no pude estar para cuando pasó lista, pero sí pude ver todo lo que explicó ahorita. Bueno, con el tema de las listas ya saben, ¿verdad? Si eso se arregla en el día posterior a que pues hayan tenido problemas, ¿verdad? Que pues. Y con su intervención, pues sí, en efecto, esto es lo que tienen que tener claro. Y pues normalmente en los ejercicios tienden a ser bastante enfáticos en eso, de cuando una fuerza es constante, o sea, presente en todo el movimiento del objeto, y cuando una fuerza no lo es, pero también hay ejercicios que no lo son muy claros, ¿verdad? Entonces, aquí, jóvenes, esta parte interpretativa es fundamental para que ustedes puedan realizar el ejercicio, ya que pues van a haber casos donde no nos mencionen, vaya, principalmente con las fuerzas de fricción, ¿verdad? Cuando haya una fuerza de fricción, simplemente les va a decir, la superficie es rugosa y tiene tanto el coeficiente de la superficie de fricción, cinética o estática. Y entonces la pregunta es, ok, pero ¿y esto qué es? O sea, cómo lo analizo? ¿Qué es esa fuerza de fricción? ¿Qué son las fuerzas? Pero, o sea, entonces la clave fundamental es saber si es una fuerza instantánea, o sea, que solo genera el primer empujón, pero de ahí ya no está, o si la fuerza está presente en todo el movimiento. Si la fuerza es instantánea, no provoca aceleración. Y lo que va a generar es de que el objeto
se mueva a la deriva en base a lo que le dio al inicio, pero ya la fuerza no está involucrada en el tema cinemático. En cambio, si la fuerza está presente en todo el movimiento, esta sí está involucrada en el tema cinemático y por ende van a poder ustedes usar la segunda ley de Newton. ¿Se entiende ahora un poco mejor? Sí. Excelente. Bueno, pues. Luego sigue las fuerzas de tirones o de tensiones y ahí aquí quiero también ser bastante enfático en el sentido de que cuando nosotros tenemos un objeto en el cual pues le aplicamos una fuerza, pues sí lo podemos hacer, vaya, imagínense, qué sé yo, están ustedes empujando una lavadora, imagínense, la acaban de comprar y viene en una caja, ¿verdad? Entonces ustedes la están empujando. Entonces, ese sería una fuerza de contacto, ¿verdad? Directo de ustedes. Pero también podría ser de que ocupen alguna cuerda, ¿verdad? O alguna cadena para pasar la caja por una superficie, etcétera, ¿verdad? Entonces, la verdad que surge otra fuerza que es conocida como la fuerza de tensión. Y estas fuerzas de tensión, jóvenes, se pueden dar en muchos elementos, pero si nosotros nos enfocamos en el tema de las cuerdas, cadenas, ¿verdad? Específicamente en esos dos elementos, en cuerdas y cadenas, creo que es bastante lógico que nosotros pensemos de que solo en estos dos elementos, solo las fuerzas de tensión pueden existir en cuerdas o en cadenas. O corríjame si me equivoco, ¿cómo podrían ustedes comprimir una cadena? ¿O cómo podrían ustedes comprimir una cuerda? ¿Verdad? Entonces, el fenómeno de compresión no se puede dar en cuerdas o en cadenas, ¿verdad? Solamente lo pueden tensar. Entonces, a través de la tensión es que se transmiten fuerzas, ¿sí? En los elementos. Entonces, para tratar de imaginarnos ese escenario, pues imagínense que aquí está la caja que ustedes están empujando, aquí está amarrada la caja y ustedes están aplicando una fuerza F, ¿verdad? A esa caja y la están queriendo mover. Entonces, ustedes están aplicando esta fuerza F, entonces esta F se puede traducir sin ningún problema como una fuerza externa, ¿sí? Entonces, si nosotros recordamos, la tercera ley de Newton nos decía de que para una acción hay una reacción de igual magnitud, pero en sentido contrario. Entonces, imagínense que ustedes están teniendo esa cuerda ahí y entonces se le está aplicando esa tensión, ¿verdad? Se está tensionando la cuerda. Entonces, de acuerdo a la tercera ley, lo que va a ocurrir con esta cuerda es de que esta va a generar reacciones de igual magnitud, pero en sentido contrario al interior de la cuerda. Entonces, jóvenes, estas reacciones son las que ustedes deben de dibujar en el análisis de fuerzas que ustedes van a tener en el objeto, porque vean que claramente la fuerza que ustedes están aplicando sobre la cadena o la cuerda no está siendo aplicado directamente en la caja. La caja con la que está interactuando es con la cadena. Vean el punto donde estoy señalando. Ahí es donde está interactuando la caja a través de alguna fuerza de contacto. Entonces, ustedes jóvenes tienen que asegurarse primero, y esto es algo clave para realizar un ejercicio de fuerzas, deben de estar claros que si van a analizar un objeto en específico, vaya, en este caso este objeto de masa M, ustedes deben de concentrarse única y exclusivamente en las fuerzas que están concurriendo en el objeto. Entonces aquí sería un error que ustedes dijeran, esta cadena, aquí va la fuerza externa. Sería un error, porque la fuerza externa no está aplicándose directamente a la caja. Claro, si nosotros venimos y ahora aplicamos el concepto como es, de la tercera ley de Newton, bueno, la tercera ley de Newton me dice para una acción hay una reacción, entonces obviamente la cuerda ante la acción de esta fuerza externa, ustedes vienen y dicen, bueno, esto va a generar una reacción que va a ser del orden de la fuerza externa por acá y de la fuerza externa por acá. Entonces, si por el efecto acción-reacción les queda como resultado de que sí, la caja al final de cuentas sí se está moviendo por la fuerza externa, eso fue un asunto meramente de definición de vectores. Pero ustedes deben de tener bien claro
de que a la hora de que quieran realizar un análisis de fuerza sobre un objeto, solamente las fuerzas que están concurriendo en el objeto van a ustedes poderlas utilizar para el movimiento del objeto. Entonces, aquí vean que es necesario siempre, cuando tengan elementos, cuerdas, cadenas, etcétera, que coloquen esos efectos reactivos en las cuerdas y de esa manera, jóvenes, a la hora de que les toque verificar cuáles son las fuerzas que están en contacto directo con el objeto que están poniendo en movimiento, les sea mucho más fácil. Entonces, esto con las cuerdas y las cadenas solamente se pueden tensar, pero claro, esto se puede extender y pues aquí quizás está un poco desordenado esto, pero esto también se puede extender al tema del equilibrio estático. Ya que pues si nosotros venimos y ahora no hablamos de una cuerda, sino que hablamos de un elemento rígido, imagínense que hablemos de una viga, entonces una viga, jóvenes, le podemos aplicar cualquier esfuerzo, perdón, fuerza. Se le puede aplicar una fuerza de tensión, perdón, se le puede aplicar una fuerza de tensión y entonces la viga respondería con una fuerza en este sentido. Y también a la viga se le puede aplicar compresión. Y entonces si se le aplica compresión, entonces la viga respondería con una fuerza en este sentido. ¿Sí? Entonces, estos jóvenes es clave y principalmente para los ingenieros civiles o industriales o todos los que les toque llevar estática, ya que pues cuando vayan al curso de estática les van a poner estructuras así, ¿verdad? Puentes o vigas también, ¿verdad? Y en estas estructuras ustedes van a tener que ir colocando estas flechitas. Y estas flechitas lo que les va a indicar es si la viga o el elemento metálico que tienen ahí está en compresión o está en tensión. Entonces, ¿esto para qué va a servir? Esto va a servir porque ustedes en todo esto van a hacer puntitos, vean, van a ir poniendo puntos. Van a ir poniendo puntos, entonces aquí van a nombrar punto A, punto B, punto C, punto D. Y entonces, en todos esos puntos, ustedes van a poder analizar la fuerza. Entonces van a decir, bueno, si analizo en B, entonces ustedes van a hacer vean, y aquí entra un poco el tema del diagrama de cuerpo libre. Van a hacer un diagrama de cuerpo libre o conocido en física como DCL. Y van a colocar todas las fuerzas que están generando ahí por estos elementos, ¿verdad? Entonces van a decir, bueno, esta fuerza de aquí, vean que viene para acá, sería esta. La fuerza que viene para acá sería esta. Esta que viene para acá viene para arriba, o sea que viene para acá. Y esta de acá que viene a la izquierda vendría para acá. Entonces vean que ahí tendrían ustedes, en base a las reacciones de los elementos metálicos, cómo irían las fuerzas en este punto, que es conocido como nodo. Esto en estática se le conoce como nodo. Y pues vean que prácticamente por este principio de la tercera ley de Newton, es que se establecen las reacciones de la fuerza que hay en las vigas de todos los elementos metálicos que se ha construido a través de la ingeniería civil, ¿verdad? Entonces, estos jóvenes, principalmente ahorita para los ingenieros civiles, esto va a ser el pan de cada día, ¿verdad? Y pues es lo que van a ver en estática, resistencia de materiales, dinámica, etcétera, ¿verdad? Así que esto lo tienen que comprender muy, muy bien, ¿verdad? Ya que, vuelvo y les repito, los efectos reactivos ante las acciones de los elementos o de las fuerzas es lo que ustedes van a tomar en cuenta para hacer un análisis de fuerzas o, en este caso, un diagrama de cuerpo libre en algún punto en específico del objeto. ¿Se entiende eso, Jona? Sí, Sí. O sea que a tener mucho ojo, ¿verdad? Con estas flechitas. Yo todos los diagramas que hagamos de cuerpo libre de objetos voy a colocar estas flechitas, ¿verdad? Porque estas flechitas me indican fácilmente cómo irían las fuerzas en cualquier punto que quiera evaluar, ¿verdad? Vean que aquí hablo de una estructura, pero también podríamos hablar de un ejercicio un poco más cercano a nuestro curso y podríamos colocar, qué sé yo, imagínense que tuviéramos una estructura, algo así, pues que tengamos aquí una cuerda y que pues por acá tengamos un objeto sosteniéndolo, ¿verdad?
Entonces, obviamente, esta podría nombrar cuerda 1, cuerda 2, cuerda 3. Y pues aquí lo difícil algunas veces es saber si estos elementos están en tensión o en compresión, pero en este sentido, jóvenes, no cabe la duda de que estas cuerdas estarían en tensión, ¿verdad? Entonces, si están en tensión, vean, las flechas para la tensión siempre son flechas hacia adentro. Entonces, yo dibujo las flechas hacia adentro. Y entonces vean que esto para mí es bien fácil evaluar, ya que pues si yo quisiera evaluar un diagrama de cuerpo libre en este punto, quisiera hacer un DCL ahí, entonces yo vengo y yo digo, bueno, tengo un diagrama y entonces de acuerdo a esto trazo un eje coordenado en ese punto y vean que la fuerza iría aquí, en este sentido. Si yo quisiera hacer un diagrama de cuerpo libre en este punto, entonces vean, trazo mi eje coordenado ahí, entonces la fuerza vendría en este sentido, ¿sí? Y si yo quisiera trazar un diagrama de cuerpo libre en este punto, entonces vengo, trazo aquí mi eje coordenado, y entonces vean que aquí tendría fuerza para acá, fuerza para allá, y fuerza para abajo, ¿verdad? Y si yo quisiera evaluar el diagrama de cuerpo libre en este punto, entonces trazo mi eje coordenado, y entonces yo tendría eh, un vector para arriba, ¿verdad? Que sería este, y el peso del objeto, pónganle de esa manera. Entonces vean que los diagramas de cuerpo libre ustedes lo pueden hacer en cualquier punto que ustedes deseen, ¿verdad? Vean que lo estoy señalando en diferentes colores para que lo vean. O sea, ustedes el diagrama de cuerpo libre lo pueden evaluar en donde ustedes quieran. Pero lo importante que tienen que tener bien claro es de que no todos los diagramas de cuerpo libre nos van a ayudar para resolver las incógnitas que nos pidan. Entonces, vean que aquí entra un poco la intuición y también la capacidad que podamos tener de identificar los puntos donde sean así como importantes para evaluar. Y yo les pregunto a ustedes, de estos diagramas que he dibujado en estos colores, ¿cuál color creen ustedes que sería el diagrama más importante para este modelo? El azul. ¿En el azul? ¿Todos están de acuerdo en el azul? Es difícil responderlo, ¿verdad? Ya que pues obviamente necesitamos saber datos, ya hacer un problema un poco más complejo, pero en la región azul sería muy interesante porque vean que ahí concurren todas las fuerzas. Entonces, jóvenes, eso es un tip que ustedes deben de tener bien claro de dónde evaluar un diagrama de cuerpo libre. Ustedes el diagrama de cuerpo libre, como pueden ver, esto es parecido al marco de referencia. Ustedes pueden ubicar un diagrama donde ustedes quieran, pero no todos los diagramas me van a indicar o me van a dar resultados que yo necesite. Entonces, en ese sentido, ustedes deben de irse siempre en lugares donde concurran la mayor cantidad de fuerzas. Vaya, si nos tocara hablar aquí de fuerzas, aquí podríamos hablar de una fuerza F1, F2, aquí iría también F1, aquí iría también F2, aquí iría F3, pongámoslo de esa manera, aquí iría F3, y entonces vean que en el único lugar, si nos tocara hablar de los puntos de evaluación, vean que el único lugar donde concurren todas las fuerzas es donde estoy señalándolo aquí en el centro, ¿verdad? Ya que pues aquí tendría F2, aquí tendría F1 y aquí tendría F3, ¿sí? Entonces, vuelvo y lo repito, en los lugares donde concurren todas las fuerzas, todas o la mayoría de las fuerzas, van a ser lugares sumamente importantes donde aplicar DCL, ¿sí? Esto es un tip muy importante que deben de tener presente, ¿verdad? ¿Estamos? CL. Sí. Bien, entonces vean que todo esto funciona bajo el enfoque también de que para este problema estaríamos en un escenario de equilibrio estático y pues para poder responder a estas dudas, ustedes tienen que saber descomponer la fuerza, ¿verdad? Tienen que saber descomponer esta fuerza en sus componentes F2X, F2Y, aquí igual, ¿verdad? F1Y, F1X, etcétera, ¿verdad? Y pues aplicar este principio que sale aquí, que en el cual pues el objeto al estar en equilibrio, entonces no está moviendo y la aceleración es cero, no hay aceleración en ningún sistema. Y pues entonces ustedes aplican, ¿verdad? Fuerzas en X
igual a 0 o fuerzas en Y igual a 0, ¿verdad? Y entonces a partir de ese modelo de ecuaciones ustedes desarrollan cualquier ejercicio, ¿verdad? Hasta ahora se entiende esto, jóvenes, de dónde evaluar los diagramas de cuerpo libre. Esto es bien importante, ¿verdad? Sí, sí se entiende. Bueno, pues entonces sigamos con el desarrollo, que nos quedamos por aquí. Entonces entramos al tema de otra fuerza importante que la vamos a relacionar, que es la fuerza normal, y también la vamos a relacionar con la fuerza gravitacional. Entonces, antes de hablar de la fuerza normal, vamos a hablar de la fuerza gravitacional. Y la fuerza gravitacional, jóvenes, vean que aquí nos da una definición, nos dice que es una fuerza que se genera por la interacción entre dos o más cuerpos con masa. En este caso, pues la interacción que ocurre es entre la masa de un cuerpo que esté aquí en la Tierra con respecto al núcleo, ¿verdad? De nuestro planeta. Y que pues obviamente este efecto es lo que genera la gravedad, ¿verdad? Que es lo que permite de que todo esté pegadito a la superficie, ¿verdad? Y que nada ande flotando, ¿verdad? Entonces, si nos vamos a ese principio y nos apegamos a la segunda ley, en la cual pues nos dice de que la fuerza es igual a masa por aceleración, entonces, si nosotros queremos medir la interacción que hay del efecto gravitatorio sobre el cuerpo, entonces yo lo que hago es de que esta aceleración la sustituyo como una aceleración debido a la gravedad. Entonces, al hacer eso, vean que yo a este vector lo voy a nombrar W en honor pues al inglés peso, que es weight, ¿verdad? Pero nosotros vamos a usar W. Entonces W va a ser para nosotros el peso, ¿sí? Y ese vector peso, jóvenes, va a ser en magnitud, bueno, es un vector, ¿verdad? Porque es una fuerza, va a ser igual a magnitud a la masa por la aceleración, pero la aceleración es la gravedad, entonces va a ser gravedad, pero sé que va para abajo, o sea que es menos mg dirigido a lo largo del eje Y. Entonces, esta sería la representación vectorial del peso para todo objeto que tiene masa, ¿verdad? Entonces, vean que hay unas características importantes que deben de tener en cuenta con el peso, y es que el peso siempre va hacia abajo, jóvenes. Siempre va hacia abajo. Entonces, ustedes van a tener casos donde tienen al objeto así como está aquí, ¿verdad? Con un peso W para abajo, pero si tuvieran un plano inclinado, por ejemplo, si tuvieran un plano inclinado, entonces, pues, W también iría para abajo, ¿no? Y si ingeniero, y si esto viniera sobre una pared aquí, ¿verdad? También el peso viene para abajo. Pero ingeniero, y si estuviéramos en una montaña rusa y el carrito estuviera aquí dado vuelta, bueno, también el peso va para abajo, ¿sí? Pero ingeniero, y si estuviera en la base de la montaña rusa y que fuera para acá, bueno, si estuviera aquí en la base, también W va para abajo. Y si estuviera aquí a la orilla, ingeniero, ¿cómo iría el peso? También va para abajo. Sí está claro que W lo van a dibujar siempre para abajo, ¿verdad? Sí, 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 está quedado claro. Bueno, pues. Entonces, eso lo tiene que tener bien claro, ¿verdad? W siempre lo van a dibujar como un vector vertical hacia abajo, ¿verdad? ¿De qué magnitud va a tener? Pues va a ser magnitud mg, ¿verdad? Entonces, teniendo claro cómo va a ir el peso, siempre dibujado hacia abajo, vean que el peso depende de dos cantidades. Depende de la masa y depende de la gravedad. Entonces, obviamente, jóvenes, si nosotros nos vamos al tema de la masa cuantifica a la materia que tiene un objeto, ¿verdad? Y pues eso en teoría, jóvenes, es constante, ¿verdad? O sea, la masa de un objeto siempre va a ser constante, ¿sí? Eso no va a cambiar, por mucho que le pongan una aceleración enorme o que le apliquen una fuerza gigante, eso no va a alterar nunca el efecto de la masa, ¿verdad? Y eso fue prácticamente lo que permitió establecer Newton la segunda ley, que se mantiene constante esa relación fuerza y aceleración. No importa cuán grande sea la fuerza, no importa cuán grande sea la aceleración, es constante y eso es igual a la masa. Entonces, teniendo claro que la masa es constante y que no va a cambiar, sea que estemos en la Tierra o que estemos en la Luna o que estemos en Júpiter o en Marte, la masa no va a cambiar.
pero lo que sí puede cambiar es el peso, ¿verdad? Entonces, el peso, vean que por el hecho de que depende de la masa, pero también depende de la gravedad, si nosotros venimos y cambiamos la gravedad del sitio, entonces el peso también va a cambiar. Entonces, vean que aquí nos pone un ejemplo de la gravedad de la Tierra y la gravedad de la Luna. Entonces, vaya, yo podría decirle que tengo un objeto que tiene 10 kilogramos y pues estos 10 kilogramos, jóvenes, va a ser los mismos 10 tanto para la Tierra como para la Luna. Pero si yo ya vengo y quiero calcular el peso en la Tierra, entonces sería la masa por la gravedad en la Tierra, ¿sí? Y si yo lo quisiera calcular el peso de estos 10 kilogramos en la Luna, entonces sería la gravedad en la Luna, sería la masa del objeto por la gravedad de la Luna. Y claramente los pesos cambiarían en la medida que nosotros cambiemos el fenómeno gravitatorio, ¿sí? ¿Se entiende el hecho, jóvenes, de que la masa es constante y el peso cambia en base a cómo cambia la gravedad, ¿verdad? Sí. ¿Los demás? Sí, Lick. Sí. Sí, todo claro, Lick. Bueno, entonces, ya teniendo claro que W siempre va hacia abajo y que es un vector que depende de la masa y la gravedad y que pues por ende va para abajo y pues esto es bien fácil identificar cuándo van a usar un peso diferente a un valor que no sea la gravedad de la Tierra, ¿verdad? Porque el ejercicio se los va a decir, ¿verdad? O sea, si en algún momento quieren hacer un experimento en la Luna o en Marte, pues el ejercicio les va a decir. O sea, ahora, ¿qué pasaría si estuviéramos en la Luna? ¿Qué pasaría si estuviéramos en Marte? ¿Qué pasaría si estuviéramos en Venus, ¿verdad? O qué sé yo. Entonces, el ejercicio se los va a decir. Entonces, pero normalmente cuando no aclaren en qué planeta estamos, es porque obviamente estamos en la Tierra, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes no se pierdan y usen la gravedad 9.8, ¿verdad? Ahí no se confundan, ¿verdad? Bueno, entonces teniendo claro de que el peso es un vector que va hacia abajo, entonces volvamos a este escenario que está aquí de la caja. Y entonces imaginemos de que pues viene aquí el vector W hacia abajo, ¿verdad? Entonces, volvemos y mencionamos el tema del principio acción-reacción, en la que nos dice de que si hay una acción, en este caso la acción sería el peso, surge una reacción, vean, surge una reacción de igual magnitud, pero en la dirección, en el mismo plano de dirección de la acción, ¿verdad? Entonces, vean que de esa manera surge una fuerza reactiva, la fuerza normal es considerada como una fuerza reactiva, y es una fuerza reactiva al peso, ¿verdad? No, bueno, y mucho con eso. Voy a poner aquí generalmente, vean, generalmente reactiva, generalmente debido al peso. Ya vamos a aclarar el por qué pongo generalmente y por qué no siempre. Ya les vamos a aclarar por qué. Ok, entonces si nos vamos a eso, y pues obviamente si el escenario en el cual donde está la fuerza normal, pues el objeto no se mueve, o en este caso si el objeto se mueve sería a lo largo de este plano horizontal. Entonces yo puedo venir y decir, bueno, si el objeto en Y no se mueve, entonces yo puedo decir fuerzas en Y igual a 0. Entonces, si evalúo solo las fuerzas que están en Y, vean que tengo la fuerza normal, que normalmente la N el vector normal lo vamos a dibujar con una N grande. Entonces, vamos a tener la N que va a ir, vean, hacia arriba, entonces N positiva, y el W que pues va para abajo sería menos W y todo esto igual a 0. Entonces, la fuerza normal para este escenario sería igual al peso, ¿verdad? Para un objeto que está sobre una superficie horizontal plana y pues y se quiere saber cuánto vale N. Entonces, estos jóvenes es lo que normalmente les enseñaban a ustedes en el colegio, ¿verdad? De cuánto valía N, ¿verdad? Pero definitivamente N va a cambiar en la medida en que nosotros agreguemos, ¿verdad? O quitemos fuerzas que vayan a lo largo del eje Y. Y aquí pues voy a hacer este pequeño cambio y imagínense que pues yo por acá tenga amarrada la caja y yo esté aplicando una tensión T en este sentido, empujando la caja a través de esa cuerda.
Entonces, si yo estuviera aplicando esta fuerza, esa tensión T, entonces yo vendría y dijera, bueno, pues por aquí viene una TX, por aquí viene una TY. Y entonces vean, si bien es cierto, la TX no alteraría un análisis en Y porque no se puede, o sea, ustedes no pueden meter aquí TX en un análisis en Y, ¿verdad? Porque estaría súper malo su ejercicio, ¿verdad? Ustedes solo pueden meter ahí las fuerzas que van verticales. Entonces, obviamente, TY sí la pueden meter, pero vean que eso alteraría el análisis de la fuerza, ya que pues aquí tendrían que poner N menos W y pues TY, de acuerdo a este dibujo, pues va para arriba también, ¿verdad? Entonces sería más TY igual a 0. Entonces, vean que en ese sentido, al despejar para N me quedaría W menos TY. Entonces, vean que esto ya altera mi expresión y ya no depende N únicamente del peso. También depende de cuánto vale la componente TY. ¿Me explico? Entonces, en ese sentido, jóvenes, nunca esperen un valor o una receta mágica para el valor de N y que N va a valer siempre el peso o que N va a valer siempre 0 o que o sea, eso no hay una receta. Tienen que ustedes a fuerza, en todo momento que quieran evaluar la fuerza normal sobre el objeto, van a tener que hacer un análisis de fuerzas en el eje Y verificar cuáles son las fuerzas que están involucradas ahí en el eje Y e incluirlas todas y pues si lo que le piden es N, pues despejar para N y que N quede en términos de todas las fuerzas que estén involucradas. Pero no pueden eliminar o despreciar alguna fuerza vertical solo porque en algún momento en el colegio o en algún otro lugar les hayan enseñado de que N es el peso siempre, ¿verdad? Porque eso sería un error, ¿verdad? N no siempre es el peso. Entonces, vean que aquí aparecen estas aristas y pues obviamente esto puede cambiar el valor de N igual. Aquí vean que entra un poco el tema del plano inclinado, que con el plano inclinado les voy a hablar así solamente cuestiones generales porque el plano inclinado, jóvenes, es mejor entenderlo cuando ya estemos realizando algún ejercicio, ya que pues es un tema que deben de tener como una mente un poco abierta, en el sentido de cuando nosotros hablamos de los marcos de referencia. Entonces, estos marcos de referencia, jóvenes, vienen relacionados bastante con como un punto, como un observador, ¿verdad? El observador prácticamente se vuelve el marco de referencia. Entonces, en ese sentido, yo quiero, y voy a tratar de hacer el dibujo a ver si me sale. Yo quiero que nos imaginemos un plano inclinado, pero se lo voy a dibujar tridimensionalmente. Creo que por ahí se va. Si ven todos ese plano inclinado, ¿verdad? Entonces, imagínense que pues por aquí tienen ustedes una caja. Tienen una caja que pues si ustedes vienen y ustedes como observadores, los voy a dibujar así, si ustedes como observadores se ponen a ver ese movimiento desde esta posición y miran lo que está ocurriendo, entonces ustedes mirarían esto, ¿verdad? Esto que se está viendo por aquí, ¿verdad? En donde pues obviamente la caja tendría esta tendencia de movimiento para acá y entonces ustedes observarían eso, ¿verdad? Entonces, si ustedes están observando eso, obviamente la caja, jóvenes, se está moviendo tanto en Y como en X, ¿verdad? Está teniendo dos movimientos. Y en ese sentido, pues si el objeto se mueve en Y y en X, pues muy probablemente haya una aceleración en Y y haya una aceleración en X. Entonces, si nosotros nos vamos y queremos analizar con la segunda ley de Newton, entonces venimos y decimos, bueno, la segunda ley de Newton nos dice sumatoria de fuerza en el eje X, masa por aceleración en X, sumatoria de fuerza en el eje Y, masa por aceleración en Y.
Entonces, vean qué ocurre, ¿verdad? Tengo estas dos aceleraciones y normalmente, jóvenes, normalmente en estos problemas de fuerzas se acostumbra mucho, ¿verdad? A pedir únicamente dos incógnitas. Y la razón del por qué se piden dos incógnitas siempre es por el hecho de que solamente se dispone prácticamente de estas dos ecuaciones, un análisis en X y un análisis en Y. Al menos hasta este nivel en que vamos, ¿verdad? De fuerza. Más adelante vamos a ver de que podemos incluir otras ecuaciones más, pero ahorita a este punto solo contamos con dos ecuaciones. Entonces, matemáticamente, dos ecuaciones solo me permiten tener dos incógnitas, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si yo aquí les pidiera, como les digo normalmente en estos ejercicios que piden dos datos? Imagínense que les pidiera yo la masa, que calcularan la masa, y que también que me calcularan la aceleración, o sea, la masa y la aceleración. Pero si ustedes, en base a este marco de referencia, si ustedes se ponen aquí a medir eso, ustedes no solamente tienen dos incógnitas, tendrían tres. Porque si les piden la aceleración, necesitan saber cuánto vale a X, cuánto vale a Y, y también necesitan saber la masa. Entonces, vean, tendrían una, dos, tres incógnitas. Tres incógnitas para dos ecuaciones, entonces su sistema queda no definido. O sea, no lo pueden encontrar con lo que tienen. ¿Me explico? Entonces la pregunta es, ¿cómo se resuelve este modelo? O sea, ¿cómo puedo yo realizar un ejercicio en plano inclinado? Porque, o sea, cuando el objeto se mueve en este plano, ya se sabe que se mueve en X y pues ya es evidente que la aceleración en Y vale cero, ¿verdad? Pero en un plano inclinado, ¿cómo puedo eliminar el efecto de la aceleración en Y? Entonces ahí es donde cambia y se busca el tema del marco de referencia. Entonces, aquí vean que ustedes están en este punto, pero ahora yo les pregunto, ¿qué pasaría si ustedes caminan y se suben al plano inclinado y ustedes se ponen al nivel del plano inclinado? Entonces, si ustedes vienen y ahora visualizan lo que está ocurriendo, ustedes montados en el plano inclinado, ustedes lo que mirarían ya no sería esto, sino que lo que mirarían sería esto. O sea, ustedes estarían aquí, viendo esto de esta manera. ¿Sí se entiende eso, joven? Sí, sí se entiende. Entonces, aquí prácticamente, jóvenes, lo que tienen que hacer es imaginarse como que se suben al plano inclinado y estos jóvenes les va a permitir no eliminar la inclinación, porque la inclinación siempre la van a sentir, o sea, que ustedes a la hora de hacer un diagrama en un plano inclinado, el objeto acá, hacen el diagrama y entonces el diagrama de cuerpo libre lo tendría que hacer siempre inclinado. Y el peso siempre viene para abajo, entonces W siempre viene para abajo. Y vean que la fuerza normal, a pesar de que es una fuerza reactiva, se tiene que cumplir un efecto sumamente importante que es que esta debe ser perpendicular a la superficie. Entonces, independientemente de que W vaya para abajo y que pues nos viéramos tentados a dibujar a la N en la misma línea de acción de W, no lo vamos a hacer porque N tiene que cumplir con este requisito, que debe ser perpendicular a la superficie. Entonces, ok, sabemos que W está interactuando, pero debemos de cumplir con el requisito de que N sea perpendicular a la superficie inclinada. Entonces, por esa razón, a N lo dibujamos 90 grados de la superficie que viene inclinada. Y entonces, en base a eso, ustedes vienen y trabajan el movimiento, pero el objetivo de hacer eso es de que ahora ustedes prácticamente tienen un movimiento únicamente en X. Entonces, bajo este modelo, ustedes pueden asumir de que la aceleración en Y vale cero. Y si la aceleración en Y vale cero, entonces prácticamente solo tienen dos incógnitas. Tendrían solamente la aceleración en X y tendrían la masa. Entonces, aquí sí ya pueden aplicar las dos ecuaciones y resolver el problema. ¿Se entiende la razón del por qué se tiene que hacer inclinado el diagrama de cuerpo libre, joven? Para un plano inclinado. Sí, sí, sí. Vuelvo y le repito, lo tienen que inclinar porque tienen que hacer su aceleración en Y0 para que puedan usar las dos ecuaciones que tienen disponibles. Si ustedes vienen y quieren aplicar el modelo como que ustedes están viendo de afuera el plano inclinado, no lo van a poder hacer porque no tienen las ecuaciones suficientes. Eso ya lo entienden un poco mejor. Sí, ya queda más Sí. claro.
Sí. Bueno, pues, entonces eso es lo que tiene que ver del plano inclinado, las fuerzas de fricción, etcétera, ¿verdad? Principio de superposición de fuerzas, pues bueno, ahí tienen ya en el campus una tarea que deben de hacer con el tema de vectores. Y estos jóvenes, pues no me voy a detener mucho porque esto, como les digo, es puro análisis vectorial. Al hablar de fuerza resultante como la suma de fuerzas, ustedes tienen que tener bien claro de que para sumar dos vectores, deben de hacerlo por los dos métodos, ¿verdad? Bien sea por el método gráfico, que en este caso, para la tarea que van a hacer, se los permite el applet, ¿verdad? O sea, en el applet ustedes van a poder hacer el modelo gráfico, pero al mismo tiempo lo van a poder hacer con el método analítico. Y con el método analítico, pues lo que tienen que hacer es descomponer, ¿verdad? La fuerza F1 en sus componentes F1X, F1Y, y F2, pues F2X, F2Y, ¿verdad? Y entonces sumar componente con componente, ¿verdad? Sumar componente con componente. Y entonces decir de que la fuerza resultante es F1X más F2X a lo largo de X unitario más F2, más F1Y, perdón, más F1Y más F2Y a lo largo de Y unitario. Y esto de aquí se transforma en la componente en X de la fuerza resultante y esto en la componente Y. Entonces, estos jóvenes lo que tienen que hacer prácticamente en esa tarea que tienen ahí en el campus, ¿verdad? Y pues esto va a ser también el día a día, ya que pues así como se suma F1 más F2, o sea, en el caso de que solo tuvieran dos fuerzas, también se puede sumar una tercera fuerza y hasta una N cantidad de fuerzas, ¿verdad? O sea, que ustedes podrían tener una serie cantidad de fuerzas y entonces la suma de esas fuerzas, al menos con el método analítico, tiene que hacer más las F sub N fuerzas en X, más las F sub N fuerzas en Y, ¿verdad? Y ese es el modelo a seguir. O sea que si son 10 fuerzas, pues esas 10 fuerzas tienen que calcular componente en X, componente en Y, y hacer suma de componentes con componentes para poder obtener la fuerza resultante. ¿Se entiende este tema del principio de superposición de fuerzas, joven? Sí, De esto vamos a hacer un ejercicio también. Ahí hay unos ejercicios interesantes que se pueden hacer con este tema. Bien, con el diagrama de cuerpo libre creo que ya lo hablamos. Y pues lo último que me queda mencionarles, jóvenes, es el tema de las fuerzas de fricción. Y pues con las fuerzas de fricción existen dos fuerzas, ¿verdad? Existe la fuerza de fricción estática y la fuerza de fricción cinética. Vean que las vamos a nombrar con esta F minúscula y le vamos a poner un índice S y a esta F minúscula con símbolo K, ¿verdad? ¿Dónde viene S y K? Pues S viene del inglés static y K pues viene del inglés kinetic, ¿verdad? Static, estático, kinetic, cinético. ¿Sí? Entonces, por esa razón, a la fuerza de fricción estática la vamos a conocer como Fs y a la cinética como Fk. Ok, obviamente, jóvenes, el mismo nombre lo dice, fuerza de fricción estática va a ser para objetos que estén en reposo. O sea que, obviamente, cuando un bloque o un objeto esté sobre una superficie, y creo que todos nos ha tocado experimentar, ¿verdad? El hecho de que cuando un objeto está en reposo y queremos ponerlo en movimiento, no va a ser con cualquier fuerza que nosotros vamos a poner en movimiento un objeto. O yo les pregunto a ustedes, si ustedes tienen una caja de 1 kilogramo y tienen una caja de 30 kilogramos, y ustedes vienen y quieren empujarla, ¿cuál creen ustedes que les va a generar más oposición al movimiento? ¿La de 1 o la de 30? La de 30. La de 30, ¿verdad? Obviamente querer mover una caja de 30 kilogramos no va a ser lo mismo como querer mover una caja de 1 kilo, ¿verdad? Entonces vemos ya desde aquí de que la fuerza de fricción, tanto estática, así como la cinética, va a ir relacionada directamente con el peso del objeto. Y lejos del peso, pues como es la fuerza de fricción una fuerza reactiva, vamos a depender de la reacción que tiene el peso con la superficie, o sea, de la fuerza normal. Entonces, por esa razón, la fuerza de fricción, tanto estática como cinética, dependen directamente de N, de la fuerza normal. Entonces, obviamente, jóvenes, eso es referente al peso, pero también no podemos negar, y aquí pues olvidémonos de la caja de 30 kilogramos y pongamos que las dos
perdón, olvidemos de la caja de 1 kilogramo y pongamos que las dos sean de 30. Y entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cuál va a ser más fácil mover? Una caja que esté, o con eso lo vamos a poner así este color, una caja que esté sobre una superficie de hielo o una caja que esté sobre una superficie de concreto. ¿Cuál creen ustedes que va a ser más fácil mover? Perdón, hija, repita, por favor. ¿Cuál creen ustedes que va a ser el escenario más fácil para poner en movimiento la caja? Si la caja está sobre una superficie de hielo o sobre una superficie de concreto. ¿En qué escenario va a ser más fácil mover la caja? En la de hielo, porque En la es hielo. no hay fricción. En la de hielo, ¿verdad? ¿Y por qué será que en la de hielo va a ser más fácil? Porque en la de Porque hielo, hay- jóvenes, vean, no hay acoplamiento de la superficie. Esto es el acoplamiento. No hay acoplamiento de la superficie de la caja con la superficie de rozamiento. Entonces, aquí es donde entra el otro factor que interviene en las fuerzas de fricción, que es el coeficiente de fricción, ¿verdad? Coeficiente de fricción. Y entonces, por esa razón, cuando definimos a las fuerzas de fricción, estas van a depender solamente de N y del coeficiente de fricción. Entonces, en esa razón y en ese sentido, entonces venimos y definimos a Fs como mu S por la normal y a Fk como mu K por la normal. ¿Qué es N? Pues ya sabemos que N es la fuerza normal y mu S y mu K son los coeficientes de fricción estática y cinética respectivamente. ¿Sí? Entonces, el acoplamiento, jóvenes, es crucial, ¿verdad? Para poner en movimiento un objeto, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ustedes mismos me han dicho la respuesta, obviamente va a ser más fácil en hielo, porque en hielo el coeficiente es bien chiquito, ¿verdad? Entonces, al reducir el coeficiente, pues se reduce la fuerza de fricción y pues por ende se vuelve más fácil ponerlo en movimiento, ¿verdad? Bien, entonces, teniendo claro eso, jóvenes, ahora les pregunto yo otra cosa. Imaginemos de que estamos en la superficie de concreto y entonces ustedes están aquí y están aquí queriendo empujar la caja y aquí les voy a poner un escenario donde ustedes ya han puesto en movimiento la caja y pues por acá vienen las líneas de movimiento. Ustedes ya lograron poner en movimiento la caja. Entonces, la caja es de 30, ¿verdad? En ambos casos. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿en cuál de estos dos casos es más fácil o en este caso se requiere menos fuerza? ¿Para poner en movimiento la caja o cuando ya la caja esté en movimiento? Y esto pues, solo contesten los que les ha tocado mover cajas pesadas. ¿En qué caso es más fácil? ¿Ya cuando la caja está en movimiento o cuando está en reposo? Cuando está en movimiento. Cuando esté en movimiento, ¿verdad? ¿Verdad que se siente un poco más fácil? Ya no cuesta tanto mover la caja como cuando está en reposo, ¿verdad? Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué sucede eso? Y estos jóvenes lo responde esta gráfica que ustedes ven aquí. En esta gráfica que ven acá, vean que se le puede ir aplicando una serie de fuerzas a la caja, pero no va a ser cualquier fuerza que va a poner en movimiento la caja. Va a ser solamente la fuerza, ojo con eso, va a ser solamente la fuerza que sea igual a esa fuerza de fricción estática o mayor a esa fuerza de fricción estática. Entonces, para combinar esto, entonces se dice una F mayor o igual a Fs, ¿verdad? Entonces, solo una fuerza mayor o igual a la fuerza de fricción estática pone en movimiento, ojo con eso, poner en movimiento a la caja. Pero una vez que se consigue eso, ustedes pues pueden continuar con la misma fuerza aquí, ¿verdad? Entonces, obviamente, sienten más fácil el movimiento, pero si ustedes quisieran bajar la fuerza, pues lo podrían hacer porque este bajón de fuerza que ocurre acá es por el acoplamiento bajo. Acoplamiento bajo que hay cuando el objeto está en movimiento. Entonces, la reducción del acoplamiento, jóvenes, lo vamos a representar entonces en los coeficientes. O sea que el mu S, por definición, siempre va a ser más grande que el mu K, ¿verdad? Hablando siempre de la misma superficie, ¿verdad? No sin cambiar la superficie. O sea que yo les puedo decir, superficie, madera, concreto, imagina que la caja sea de madera y la superficie del suelo sea concreto. Entonces vamos a tener un mu S, póngale de 0.60, pero el mu K va a ser menor a eso siempre, ¿verdad? 0.40, un ejemplo. Y así va a suceder con todas las combinaciones de superficie que ustedes tengan. Siempre el mu S va a ser más grande que el mu K.
Y otro detalle importante es de que estos coeficientes siempre van a andar entre 0 y 1, ¿verdad? Nunca van a superar, o solo en casos muy extremos, el coeficiente sean mayores de 1, ¿verdad? Pero en general, para ejercicios de este curso, siempre vamos a manejar rangos de coeficientes entre 0 y 1 porque pues no queremos que las fuerzas de fricción sean incluso mayores al levantar el propio objeto, ¿verdad? Entonces no tendría sentido, a lo mejor levantamos la caja, ¿verdad? Entonces en ese sentido, el coeficiente de fricción lo limitamos siempre a estos valores entre 0 y 1. ¿Se entiende esto, jóvenes? ¿Se entiende cómo funcionan las fuerzas de fricción? Sí. Sí. Bien, vean que nos hizo falta hablar un poco sobre estas combinaciones con modelos de poleas, pero esto vamos a tener tiempo para hacer ejercicios de esto y pues es mejor manejarlo cuando ya nos toque hacer el estudio de caso, ¿verdad? Porque con el tema de las poleas, jóvenes, cada ejercicio es un tema nuevo prácticamente, ya que pues siempre hay combinaciones de poleas que pues va a generar ahí unas situaciones extrañas, pero no imposibles de explicar, ¿verdad? Así que pues en su momento pues vamos a hacer alguna clase que tenga que ver con poleas y pues ahí vamos a salir de todas las dudas que tengamos de este tema. Pero de teoría, jóvenes, esto sería todo, ¿verdad? Así que pues si no hay dudas, consultas, pues entonces ya el lunes comenzaríamos solo con la jornada de ejercicios y pues vamos a tener clases también la otra semana hasta el viernes, ¿verdad? Así que pues esperemos que esta semana que viene sea provechosa. ¿Sí? Bien, joven, entonces otro aviso es de que pues ya pueden ir al campus virtual y ya están todas las tareas ahí subidas, ¿verdad? Que vamos a tener para este primer parcial y pues a trabajar, ¿verdad? Porque a pesar de que les he dejado las fechas de entrega para después del examen, lo ideal sería que las pudieran hacer antes, ¿verdad? Para que les sirva de práctica. Entonces, pues, no esperen hasta el último día, mejor háganlas antes, ¿verdad? Y les sirve para su examen. ¿Sí? Sí. Bien, estimados, entonces si no hay dudas, consultas, nos vemos el lunes. Esto sigue. Nos vemos. Feliz fin de semana. Saludos, jóvenes, también. Que tengan un feliz fin de semana. Cuídense mucho.